Santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ayer estábamos leyendo el capítulo 7, los regalos del reino, la sección cuarta, la curación como reconocimiento de la verdad. Y nos quedamos en que el Espíritu Santo tiene que operar a través de nosotros para enseñarnos que Él mora dentro. Y de este modo es un paso intermedio para que nosotros también podamos, después comprender que moramos dentro de Dios. O sea, pero esto no podemos decir, es que estoy dentro de Dios si no hemos entendido primero que el Espíritu Santo está dentro y que somos un solo ser. Obviamente para el ego esto... no es que estés dentro de Dios, sino que eres parte de Él, ¿no? Sí. Que es diferente. Bueno, sí, efectivamente que, que somos una extensión de Él, efectivamente. Y entonces dice que es la forma en que el Espíritu Santo te va enseñando para que tú puedas comprender lo que es la unidad. Y también comentábamos ayer que cuando curamos, estamos recordando las leyes de Dios y olvidándonos las del ego. Y es que también estaba hablando de la cuestión de la memoria, que una especie de concepto que cuesta al principio trabajo entenderlo. Dice que para poder recordar, primero tenemos que olvidar. Pero ¿qué olvidamos? Olvidamos lo que el ego nos dice, la forma en que estamos pensando, que no es pensar desde la perspectiva del curso, para que podamos aprender la verdad. Y la verdad es lo que va a deshacer la distorsión mental, tal como la luz deshace la oscuridad. Y hoy vamos a leer el párrafo número 3 y que habla precisamente de lo que es el aprendizaje. Adelante. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprende nada en absoluto. Aquí sí estaría bueno entender un poquito qué es esto, porque yo ahorita siento un poco de confusión, porque dice, hemos hablado que nosotros aprendemos cuando enseñamos, pero esto no lo hacemos de manera así, como decir, bueno, como ahorita, ¿no? Que estamos en una como clase, ¿no? Mostrando en una plática. En una plática con enunciados y todo, ¿no? O en una aula, en un pizarrón. Dice el manual del maestro que en todo momento enseñamos nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, aquí cómo queda eso de que el ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido, pues esto sería contrario a su propósito. Pero por lo tanto no aprende nada en absoluto. O sea, el curso dice que la manera de que tú aprendes el curso es enseñándolo. Sí, pero ayer te decía que hay conceptos que estamos equivocados a veces. El ego no quiere enseñar porque sería contrario a lo que él piensa, el ego. Decir, bueno, esto es mío, esto yo lo estudié, yo no te voy a enseñar a ser músico, ¿no? Porque eso fue mi trabajo, o sea, no te voy a enseñar. Lo que estás mostrando siempre es a quién le estás haciendo caso. Ese a tu ego no es que dice, a ver, te voy a enseñar, sino que tú estás mostrando a quién le estás haciendo caso, al ego o al Espíritu Santo. Entonces esa actitud de decir, no, yo no te enseño porque a mí me costó mi trabajo y cada quien que haga su trabajo es la propuesta del ego. ¿Sí? Entonces, ¿qué me estás mostrando? Que le estás haciendo caso al ego, ¿no? Sí. Eso es lo que me estás mostrando, eso es lo que me estás enseñando. Sí. Dice, por lo tanto no aprende nada en absoluto. Y ahí está lo que decías, dice el curso, para aprender, enseñan. Y dice aquí el ego no aprende nada. En primera, ¿por qué no aprende? Porque son ilusiones. Porque no es aprendizaje. O sea, no estás aprendiendo al comunicar. Estás siendo egoísta, más bien. ¿No? Esto me lo quedo ahí porque fue mío nada más.
Y bueno, tomaste el ejemplo de la música, que efectivamente entre músicos así Sí, es. son así de que, oye, ¿cómo tocas esta pieza? No, pues, son mis secretos, ¿no? O simplemente no dicen que es lo que hacen para que se oiga de una manera determinada. Entonces, pues esa es parte de la propuesta del ego que te dice no enseñes, ¿no? Porque eso te costó a ti tu trabajo. Y bueno, tu vocecita interna es lo que te dice, ¿no? No, pues ¿cómo le vas a enseñar? Pues a ti te costó, lo estuviste buscando, cuánto tiempo lo practicaste y no sé qué, entonces ¿por qué se lo vas a enseñar? Además, pues eso es lo que a ti te define como músico, como se te reconoce y no sé qué, ¿no? Entonces eso, por eso el ego no enseña, ¿sí? El ego en sí te está diciendo que no enseñes nada. Y entonces, pero estás mostrando, estás enseñando qué sistema de pensamiento estás haciendo caso. ok, exactamente, porque esto no solamente la música, sino No, en en cualquier cualquier cosa, otra cosa, ¿no? Siempre estamos mostrando nuestro sistema de pensamiento, ¿sí? Inclusive, yo podría hablar del curso, decir, pues es que aquí tienes que hacer esto y esto, y bueno, la enfermedad no existe y todo esto, pero cuando yo me enfermo, pues estoy mal, estoy angustiado y no sé qué hacer, pues estoy mostrando mi sistema de pensamiento como el ego, pero estoy diciendo otra cosa, ¿no? Estoy queriendo decir lo del ego, lo del Espíritu Santo. Entonces, pues son diferentes maneras en que hacemos esto con respecto al ego, que es lo primero que está diciendo, ¿no? Sí. No le enseña a nadie, pero por lo tanto no aprende nada en absoluto porque todo esto de todos modos es ilusión. O sea, la ilusión no se puede aprender. Me acuerdo ahorita de un detalle, que es el sistema de pensamiento, que a mí me quedó en mis primeras experiencias, que yo intentaba enseñar el curso. Hubo quien me invitó, mira, ven, da el curso. Y empecé a dar el curso y entonces resulta que ya después no les convino porque lo que querían era vender recursos para salir para poder sanarse, y resulta que se dieron cuenta que cuando estaba enseñando el curso, las personas dejaban de comprar esos recursos y ya no les convenía que yo siguiera siguiera dando esa conferencia. Y sí, fíjate. Entonces el ego te dice, no enseñes, ¿no? No o sea, enseñes. Aquella persona decía, no, mejor así lo dejamos, que sean ignorantes porque tengo cautivos, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, esas son las partes donde el ego no quiere que enseñes, pero sin embargo, tú sí estás mostrando, digo tú, pero es cualquiera. Sí, es cualquiera. Estamos mostrando el sistema de pensamiento al que le estamos haciendo caso. Podemos estar mostrando nuestro sistema de pensamiento que sea del ego. Entonces, esto no es aprendizaje, ¿sí? No es aprendizaje de ninguna manera porque sigue siendo ilusión. Entonces, en la ilusión no hay aprendizaje. Y en la ilusión existe la pérdida, por eso decía, no, ya no sigas enseñando porque nosotros perdemos. Y sin embargo el Espíritu Santo decía, Juan, más bien estás ganando, ¿no? La libertad de pensar, la libertad de tu mente, ¿no? Y eso es entonces la actitud de no querer enseñar es la que te dice, eso no es aprender. Ese es el parte. Luego sigue, ¿no? El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego aprendió. ¿Y qué es lo que ha aprendido el ego? Precisamente ha aprendido que el dar implica una pérdida, ¿sí? O sea, que ya no tiene lo que dar, ya dejó de ser tuyo. Pero es efectivamente o sea, deja ser tuyo en el sentido de que tienes la exclusividad, ¿no? Y que de alguna manera dices, el hecho de que tú tengas eso te hace como más poderoso, más útil, más Pues es lo que estoy poniendo el ejemplo. Exactamente. O sea, te sientes con un estatus más alto cuando sabes más que otros, aparentemente. Exactamente. Y el Espíritu Santo... Eso que el ego ha fabricado, o sea... le da la vuelta. Exactamente. Le da la vuelta porque dice, mira, tanto lo que es que sí es necesario leer el siguiente porque es muy interesante. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. O sea, lo que el ego ha aprendido, como tú dices, es ilusión. Sí.
Y el Espíritu Santo lo que quiere enseñarle es la verdad. Por lo tanto, ¿cómo lo aprendió el ego? O sea, las facultades que utilizó son irrelevantes. Por igual que lo que ha aprendido el ego. O sea, la ilusión es irrelevante para el Espíritu Santo. ¿Cómo lo aprendió el ego? Pues lo aprendimos a través de leerlo, lo aprendimos a través de escucharlo, lo aprendimos fíjate, leerlo es una cosa, pero verlo es otra. Es distinto, ¿no? Porque podemos utilizar un video y ni siquiera estamos utilizando la facultad de leer. Lo que el ego ha aprendido, vamos a ver qué es lo irrelevante, pues, ¿cómo hemos aprendido a ser como somos? Porque en nuestra casa nos han enseñado, exacto, porque son paradigmas de la humanidad y ya no necesitan decirlo con palabras, sino que ya se asume. La sociedad nos ha enseñado, en la escuela, nos han enseñado a comportarnos o a dirigirnos en este mundo de una manera, también utilizando las leyes de este mundo. Sí. Todo eso es lo que el ego ha fabricado y todo eso es de la manera en que el ego ha aprendido. Entonces hemos aprendido en la escuela pues leyendo libros, cuando tenemos una práctica, cuando eres profesionista y empiezas a trabajar, entonces todo eso te va dando una experiencia, un aprendizaje, ¿no? Sí. Todo es el aprendizaje de lo que vemos en este mundo, así lo hemos visto siempre, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Pero el ego, todo eso que utilizamos, pues es lo que le va a dar la vuelta, como dices tú, le da la vuelta a la tortilla y entonces... El Espíritu Santo le va a dar la vuelta. Sí, el Espíritu Santo es el que le da la vuelta y dice, a ver, tú puedes aprender viendo, escuchando, viendo videos, leyendo, pues de esa manera vas a aprender ahora la verdad, ¿no? Sí. Esas mismas facultades que usas para aprender lo ilusorio, pues esas mismas facultades las vamos a usar para que aprendas la verdad. Sí, porque no te enseña otras facultades, o sea, aquí en este mundo así aprendemos. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, ahora vamos a aprender el curso de milagros y empezamos a leerlo, o sea, hay personas y conocemos que tienen años leyendo nada más el texto, ¿no? Y ya, o sea, se dicen que ya saben el curso, ¿no? O sí, hay quien nada más hizo los ejercicios, los leyó, todos los ejercicios, y también se dice que ya hizo el curso, ¿no? Entonces, pues esas son las formas en que cada quien las quiso aplicar, ¿no? Pero el espíritu te está diciendo, a ver, tú aprendiste lo que te enseñó el ego con todas estas facultades que tienes. Vamos a usarlas para que aprendas realmente, para que aprendas la verdad, ¿no? Aquí dice primero que es irrelevante porque cómo aprende el ego, ¿no? Lo que aprendió y la forma. Sí. Pero más adelante, en este mismo párrafo nos dice que sí va a ser relevante cuando lo vamos a usar por más largo tiempo. Es el 5 al que seguimos. Ok. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Entonces, aparentemente estamos leyendo, estamos haciendo, pero todo eso va a llegar un momento en que se unifica. ¿Pero cómo se unifica? Cuando tú tienes una práctica o una... ¿Cómo se dice? Una disciplina. Cuando lo haces en tu vida, cuando lo aplicas en tu vida, sí, una aplicación sí, práctica, todo lo que leíste, lo que viste, lo que escuchaste, se unifica en esa parte donde lo haces tuyo, lo haces parte de tu propia vida, en tu propio conflicto, en tu propio, sí, lo que tienes, tú aplicas todo lo que vino a través de tus oídos, de tus ojos, de tu voz, de lo que escuchaste, todo eso se va a unificar cuando tú lo puedes aplicar en tu propia vida. Por eso, o sea, por ejemplo, aquí se me viene, efectivamente, el curso viene
en un libro que puedes leer, ¿sí? También viene en audio que lo puedes escuchar. También hay grabaciones en videos de diferentes maestros, hay muchos maestros en la red, y entonces tú lo puedes aprender también viendo y escuchando. Viéndolo y escuchándolo, o sea, pero es que, por ejemplo, leer y ver no, son es que dos cuando facultades tú distantes. lees, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita leemos, ¿no? Yo puedo leer mal, puedo decir una palabra por otra, puedo darle inflexiones diferentes. Cuando tú lees, pues cada uno hace lo mismo que estoy haciendo yo ahorita. Dar inflexiones diferentes, las palabras, todo eso. Entonces, cuando lo escuchamos y están oyendo el video porque estás viendo a la persona, pues quizá te motiva, ¿no? Pero cuando tú lo lees, agarras tu libro y lees ahí lo que dice, a veces hasta es diferente, ¿no? Sí. Dices, ay, como que este cuate dijo otra cosa, ¿no? Sí. Y así me podrán decir como que ahí se equivocó, ¿no? Sí, porque cada uno tenemos, precisamente son nuestros canales de aprendizaje, ¿no? Cada uno lo asimila de diferentes maneras. Entonces, por eso hay diferentes formas. Pues es diferente para cada uno. Pero todo eso, aunque sea aparentemente diferente, porque yo entendí una cosa, porque estoy platicando otra, porque en otro maestro nos dice otra cosa y así, finalmente eso que aparentemente aprendí o que escuché y todo esto, se va a unificar cuando yo lo ponga en práctica, cuando yo lo aplique en mi vida. Entonces, como lo haya entendido, pues cuando yo lo aplico, entonces voy a ver realmente que si aprendí o no aprendí. ¿No? Y por eso dice, si se aplican diferentes facultades, o sea, ya las acabamos de enumerar, ¿no? Durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Y mira, bueno, yo lo puedo poner con un ejemplo que en mi persona. Yo, por ejemplo, puedo aprender con los ojos cerrados completamente y estar escuchando. Puedo estar aprendiendo estoy, por ejemplo, sacando una pieza. Una de mis herramientas es escuchar, pero al mismo tiempo estoy viendo el video de cómo lo está tocando y está viniendo por la... Luego lo escribo porque tengo que hacer un guión. O sea, todo esto, o sea, me hace ser... se han unificado tanto estas facultades para la cuestión limitada de la música, porque finalmente pues, es una ilusión. Y digo, yo puedo entender eso, pues sí, pues es lo mismo con el curso de milagros. Lo que pasa es que dices que te tienes que esforzar por aprender, pero que aprender un nuevo sistema de pensamiento, que va más allá todavía. Y entonces dices, bueno, pues ahora no solamente tengo que aprender a reconocer el teje-maneje del ego, sino que lo tengo que deshacer con la ayuda del Espíritu Santo para aprender otra forma de ver esta existencia. Entonces, o sea, si utilizamos, por eso leemos, comentamos, escribimos, anotamos, escuchamos. Es como estamos haciendo que estas facultades en sí se unifiquen para que, canalizadas en una sola dirección, podamos tener un completo más concreto, ¿sí? Por eso, ¿qué es lo que dice en el séptimo? Esto se debe a que se canaliza en una sola dirección o de la misma manera. En última instancia, pues, todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tiene en común en vez de sus diferencias. Ok, es que las facultades pueden tener diferencias, ¿no? Es muy diferente escuchar que leer, por ejemplo. Inclusive leer es muy diferente que observar un video porque están implícitos varios elementos, varias facultades. Entonces, dice, lo que usas a través de tus facultades pone en relieve lo que tienen en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Pues la mente, ¿sí? Y entonces deja de ser relevante si escribiste, si lo... Ya no tienen diferencia. Exactamente. Ya no tienen diferencia cuando permites que llegue realmente hasta tu mente. Porque cuando a veces nada más lo escuchamos, sí, lo puedes escuchar y puedes escuchar el curso, los audios, cientos de veces lo puedes escuchar, pero no has permitido que llegue hasta tu mente. O sea, sí lo escuchas, pero no ha llegado hasta donde debe de llegar.
entonces pues sigue siendo irrelevante, ¿no? Cuando permites que eso entre a donde tiene que llegar, entonces sí, ya no es diferente si lo estoy escuchando, si lo estoy viendo, si lo estoy leyendo, ¿no? Porque va a llegar a donde tiene que llegar. Exactamente. Pues fíjate que ahorita me acordé de que una vez, ¿te acuerdas que íbamos dábamos unas pláticas? Y entre esas personas había un ciego. Sí. Entonces, el curso habla mucho de ver, habla mucho de... Que me acuerdo que le decías, ay, así como que me pongo en jaque yo mismo porque el curso habla de ver y tú no puedes ver, ¿no? Entonces, además era una persona que no era ciego de nacimiento, o sea, sino por enfermedad, ya estando mayor, se queda ciego. Entonces, pues estaba más difícil porque él sí, en ese momento no podía ver, pero sí sabía lo que era ver, ¿no? Exactamente. Con los ojos físicos. Sin embargo, yo pienso que el tiempo que lo estuvo escuchando y estuvo con nosotros, sí avanzó. Sí, y avanzó bastante, que por cierto, yo tengo su teléfono, me acordé de él porque dije, es que no importan las facultades. No importa. Y yo me sentía así como, sí, ¿cómo explico esto? Yo mismo me daba cuenta que era cuestión egoica, ¿no? Dice, no, pues es que lo aprendes a través de la mente, ¿no? Pero ¿cómo le podías explicar? Porque nosotros hemos usado todos los recursos. Lo leemos, lo vemos, lo escuchamos, lo oímos de otras personas, los testimonios que nos dan nuestros hermanos, pues son también aprendizaje, porque entonces, ay, mira, sí pudo, hizo esto, aquello, y entonces, pues es lo que vas aprendiendo, ¿no? Sí, y ahorita yo me acuerdo que decía, híjole, es que tendría que leerle cada ejercicio, tendría que leerle cada parte del libro de texto, y ahorita se me ocurrió, oye, pues le puedes llamar, y mira que ya tenemos pues estas grabaciones en estos programas, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió recordar esto en este momento. ¿Por qué? Porque la facultad que lo uses, con que aprendas, es irrelevante. Finalmente, con que tengas la intención de aprender, el Espíritu Santo va, sin importar si están vigentes algún canal de percepción, el Espíritu Santo va a encontrar la manera para enseñar. Pues siempre en todo, ¿no? Esta es una forma más que nos dice que el Espíritu Santo no está negando lo que has aprendido, no está en contra del ego, sino eso mismo que ya tienes, pues lo va a utilizar para que entonces aprendas la verdad, nada más. Exactamente. Bueno, pues vámonos ahora con la lectura del libro del Manual para el Maestro, y estamos en la pregunta 4, es que es una de las preguntas bastante extensas, igual que la pregunta 5, o sea, pregunta 4 y pregunta 5 son de las más extensas porque se extiende el curso para contestar. Dice la pregunta 4, ¿cuáles son las características de los maestros de Dios? Y pasamos por la primera sección, que es confianza. Y habla sobre los estadios por los que todo maestro de Dios va a pasar. O sea, no va a pasar porque es el deshacimiento del ego. Va a pasar por ahí y entonces emerge y se vuelve a desaparecer y todo eso. Tenemos ese estado de intermitencia, ¿no? O sea, explicado de otra manera, ¿no? Pero ayer lo terminamos de explicarlo y hoy vamos a leer la segunda sección de esta pregunta que se llama la siguiente cualidad característica del maestro de Dios. Ya vimos uno, es la confianza. Ahora viene honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra, ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. Es que definitivamente, o sea,
dice aquí que una vez que has aprendido, o sea, tienes que pasar por aprender la confianza. La confianza en que la palabra de Dios es cierta, la confianza de que lo que te dice el curso es cierto. Y la única manera de aprenderlo, esto, pues es practicándolo, tropezándote, dándote cuenta que hiciste una mala aplicación, pero, o una errónea aplicación. Más sin embargo, el Espíritu Santo, como leímos, no importa el resultado que hayas obtenido, el Espíritu Santo te lo va a mostrar como un éxito, como un escalón avanzado en el que aprendiste lo que es importante. Pero una vez que se ha alcanzado la confianza, las otras cualidades, las otras características que distingan a un maestro de Dios se dan ya de manera natural. O sea, y es que es obvio. Cuando tú tienes, a mí me parece, si tienes completa confianza en lo que dices, es porque lo estás aplicando. Y además eres honesto, ¿no? O sea, se da por añadidura. O sea, sí, exactamente. O sea, ya, no tienes que hacer un esfuerzo por ser honesto, sino que si ya lo tienes en la confianza plena, pues es ya como automático la honestidad, ¿no? Exactamente. Y es que, por ejemplo, si tú ya tienes la confianza, sabes y entiendes de que la única manera ¿cómo se llama? De asimilar el curso es aplicándolo. Y por ejemplo, tú ya no estás en la necesidad de molestarte, por ejemplo, con las actitudes de las personas, porque sabes en ese momento que las personas reaccionan de una manera porque están dormidas y tienen miedo. Y entonces sabes que no pueden aceptar inmediatamente esto de la verdad porque es un proceso. Un maestro ya pasó por ese proceso y no tiene por qué intimidar a las personas con las que se encuentra o decirles te equivocaste, estás mal. O sea, simplemente te vuelves uno con el Espíritu Santo y de la misma manera que Él tiene esa manera tan amorosa de enseñar, pues tú también como maestro la expresas y no andas diciendo o molestando a los demás diciéndoles que son ignorantes o que les falta por avanzar. Digo, es que la honestidad es que simplemente, como dice aquí, no se limita únicamente en lo que dices, sino que se refleja en lo que haces. Es una congruencia más bien, bueno, como nosotros tenemos diferentes términos, ¿no? En este mundo de ilusión, de formas, tenemos diferentes términos. Tenemos el significado de lo que es honesto y el significado de lo que es congruencia. Pero aquí nos dice, es la congruencia de la honestidad. ¿Por qué? Porque la congruencia es que lo que dices, lo que haces y lo que piensas, pues es una sola cosa. Y eso es congruencia y eso es honestidad. Y es efectivo, ¿no? O sea, eres realmente honesto cuando lo que estás diciendo lo practicas y lo enseñas, ¿no? O sea, eso es la honestidad. Y es también una congruencia porque no hay, bueno, nada más digo esto, pero yo hago aquello. O sea, estás en congruencia cuando haces, dices y piensas lo mismo, ¿no? Eso es más que, digo, para no verlo como tanto como honestidad, pues es una congruencia, es congruencia en lo que hacemos. Es que es lo que te iba a decir, aquí utilizaron la palabra honestidad, pero realmente es congruencia, ¿no? O sea, porque estás aplicando, sin importar, es como dice que algo decías que el periodo de logros, ¿no? Dice que tú puedes contar con esos recursos aún cuando hay emergencias, ¿no? Pero también lo usas cuando todo está funcionando bien. Pues sí, porque tienes congruencia, o sea, si tú, podríamos poner un ejemplo, te quedaste sin dinero, por poner un ejemplo muy simple, pero tú eres congruente con el curso, no te alarmas, ni te pones a buscar cómo voy a sacar más dinero. Simplemente dices, bueno, te empiezas a preguntar, ¿para qué me quedé sin dinero? O sea,
empieza a buscar las razones mentales de que se te haya dado esa circunstancia, ¿no? Entonces dices, porque si empiezo a ver que hay carencia, es que es producto de un pensamiento interno. Y eres lo suficientemente honesto y congruente para decir, no es una condición externa, es simplemente una condición interna de mi mente y que ahora yo tengo que arreglar. O sea, ya eres congruente, ya no estás buscando afuera las soluciones, sino adentro. Pues sí, y además eres honesto con lo que sientes, porque si escondes lo que sientes, entonces no vas a encontrar el perdón que necesitas. Entonces tienes que ser honesto para poder encontrar ese perdón que necesitas. Exactamente. Entonces, honesto en el sentido de que yo tengo que localizar mi sentimiento que tengo acerca de lo que me está pasando. Sí. Por eso dice, o sea, no esconder esos pensamientos. Por eso dice que los maestros no están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. O sea, ni aquí adentro ni afuera. O sea, simplemente se dan cuenta que todo es producto de su forma de pensar. Y entonces son lo suficientemente congruentes para empezar a corregir en su mente. ¿Sí? Entonces, y por lo tanto les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. Pues sí, porque simplemente se dan cuenta que todo es parte de una interpretación meramente personal y no le echan la culpa a los demás. Dice, si me quedé sin trabajo porque mi jefe me despidió, un ejemplo. Pues no es culpa del jefe, simplemente que se está manifestando. Y además, no necesariamente quiere decir que el que te hayas quedado sin trabajo es porque te despidieron o que hayas tenido tú un conflicto mental. A lo mejor es una resolución mental, una resolución de que ya no quieres estar en ese trabajo porque implicaba, no sé, esclavitud. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos con el negocio de muñequitos y de artesanías, pues implicaba para nosotros una esclavitud tremenda, ¿no? Bueno, yo te veía a ti en la máquina de coser, no te despegabas de la máquina de coser. Es que mira, o sea, sí, todo eso es relativo. El haber hecho cosas que uno está tan metido así de esa manera. Fíjate lo que dices, estabas todo el día en la máquina de coser y no sé qué, tú estás ahora todo el día tocando la guitarra, es lo mismo, es la misma esclavitud en lo que quieres hacer. Okay. Sí, es la misma esclavitud, o sea, nosotros nos esclavizamos, pero el punto no es tanto eso, sino que el conflicto que tengas, sea que dejaste un trabajo, porque dices que el conflicto no puede ser nada más conflicto, sino resolución. Sí. Sí, siempre va a ser a partir de un pensamiento que se tiene, ¿no? Si perdiste el trabajo, puede ser porque estabas pidiendo un trabajo mejor, ¿no? O porque estás mostrando que ese trabajo ya no es para ti. Ok, exactamente. Y puede ser porque es tanta la angustia de tener económicamente una mejoría que tienes miedo de que te quiten el trabajo y bueno, pues es también ese reflejo del pensamiento. O sea, son diferentes causas, pero es el mismo resultado. O sea, puedes quedarte sin trabajo, ¿no? Pero eso no es lo relevante. El hecho es de que lo que estabas explicando era ¿por qué? Por el hecho de cómo manejas las situaciones. Exactamente. ¿No? O sea, el motivo es ¿te quedas sin trabajo? Es irrelevante. Es irrelevante. Lo que pasa es que debes aprender cómo manejar esa situación, ¿sí? ¿Qué es lo que sientes realmente? ¿Qué es tu sentir al haber perdido ese trabajo? Si sientes pérdida, si sientes coraje, si sientes alegría, o sea... Y darte cuenta, aceptarlo. Exactamente. Aceptarlo y decir, a ver, bueno, ¿para qué siento esto? Que esa es la famosa pregunta que siempre tienes que regresar. Entonces, no es crear un conflicto nuevo, sino que estás resolviendo lo que percibes. Sí. Exactamente lo que percibes, porque pues todo es percepción en este mundo. No estamos todavía tan sanos como para poder ver todo en su orden verdadero, ¿no? Todavía estamos viendo cosas que no nos gustan, cosas que parecen ser ataque contra nosotros, parece ser, bueno, todo lo que nos incomoda. Entonces,
a partir de ahí tenemos que ser honestos, sabiendo qué es lo que he pensado, buscando en mí qué es lo que he pensado para que yo hubiera visto esta situación y poderla resolver. Y indudablemente que cuando tú eres honesto y tienes confianza, porque tienes confianza, simplemente dices, bueno, es que este asunto es producto de mi mente y estás en paz. Y estás en paz y estás esperando que el Espíritu Santo te diga que tienes la respuesta, tiene la respuesta del Espíritu Santo y simplemente la aplicas. Ya no estás así, o sea, necesariamente tienes que tener confianza para ser así de congruente, así de honesto. Es decir, es que es un pensamiento y no estás enojado con los demás porque te salió mala cosa, o porque te despidieron, o porque te dejaron de pagar. Simplemente, no, es que está aquí adentro, y entonces acá adentro es donde tengo que componer. Pero como acá adentro está el Espíritu Santo, como acabamos de leer, dice, pues entonces ya está la solución, y entonces te mantienes en paz. Digo, la confianza obviamente te hace estar en congruencia. Y por lo tanto, sin conflicto. O sea, ya no tienes conflicto con nada. Ni con nadie, como dice, con nada ni con nadie. Oye, si es un estado mental, o sea, ¿quién va a cambiar ese estado mental de paz? O sea, si ya estás en lo que dice, si ya tienes paz, como ayer terminó lo de la confianza, dice, si ya tienes paz, ¿quién la va a cambiar? ¿Qué más querrías? ¿Qué más querrías si tu estado mental es, sin importar lo que ocurra afuera, tú estás en paz? Entonces, pues sí es importante. Bueno, pues estamos llegando al final de la transmisión. Tenemos un par de minutos, 3 minutos. Pues ahora, no sé si Belén o Mari Carmen quieran comentar algo. Si quieren comentar algo, pues adelante, aunque sea digan. Hola, hello. Yo me acuerdo que Mari Carmen se ponía en su despacho, ¿no? Y se veía ahí cuando estaba trabajando, ¿no? Me gusta esa imagen, ¿no? De que está. Adelante, te escuchamos. Es que me pareció ver que había un micrófono, no está abierto. Bueno, pues pues se nos agota el tiempo. Hemos llegado al final de esta transmisión y bueno, pues solamente queremos, si quieren agregar algo de una vez, porque terminamos el programa. Bueno, pues pues bendecimos como nos bendecimos nuestra mente, como lo hacemos todos los días diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué gusto verlos.